¿Qué son los imperativos comportamentales? La respuesta más fácil a qué son los imperativos comportamentales, podríamos hablar de categorías de investigación que se refieren justamente a conjuntos de comportamientos por los que habitualmente la conducta humana suele pasar. Es una categoría de análisis en la que intervienen tanto condiciones biológicas como condiciones culturales. Primero tendremos que decir que el ser humano carece de instintos propiamente dichos, o al menos si los definimos un instinto como lo define Konrad Lorenz, que es una conducta estereotipada que se repite siempre de la misma forma y con la misma intensidad en respuesta a un detonante específico. No hay absolutamente ninguna cosa que hagamos de la misma forma, con la misma intensidad, cada vez que un detonante se nos presenta. Creo que el ejemplo más claro para demostrar que esto no existe es justamente el instinto materno. Ni todas las mujeres lo tienen, ni todas lo manifiestan con la misma intensidad. El instinto materno habla de una serie de regularidades biológicas o de respuestas biológicas que tiene el ser humano, es decir, tanto hombres como mujeres, y que se manifiestan de una menor o mayor intensidad dependiendo sus condiciones biológicas, pero también esta gran capacidad que tiene el ser humano para modificar su conducta a partir de la incorporación de experiencias. Existe en la conducta humana, como en la de muchos otros animales, la necesidad de poder satisfacer ciertas condiciones básicas, como por ejemplo el deseo de cópula, el estado sueño-vigilia, el hambre, la defecación o la micción. Hay animales a los que Konrad Lorenz llama especialistas, es decir, que estas condiciones, estos imperativos fisiológicos son resueltos de una forma instintiva, es decir, que sus patrones conductuales están programados previamente y que son resultado de un proceso adaptativo largo. Esta programación conductual se dispara y entonces es tiempo de generar este programa conductual. No habrá variación en la forma en que esta conducta se expresa. En el caso del ser humano, todas estas conductas disparadas por necesidades fisiológicas, por estos imperativos fisiológicos de los cuales ya hemos hablado, tienen muchísimas formas de expresarse. Es más, el mismo individuo nunca lo hará el asunto de la misma forma dos veces, por más que sus hábitos diarios traten de replicar esta norma. El ser humano tiene modificaciones. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, por una parte no solamente es que tengamos esta capacidad de incorporar experiencias, sino que aparentemente también necesitamos innovar cuando se repiten condiciones conductuales recurrentes. La cultura funciona como una característica adaptativa que ayuda a los seres humanos a incorporar información del exterior de una forma ordenada y simple. En lugar de que yo aprenda por ensayo y error qué es lo que me conviene o no me conviene, o de que yo tenga una programación dura que me haga repetir la misma conducta siempre de la misma forma para sobrevivir, yo tengo la posibilidad de ir incorporando experiencia para modificar justamente mi conducta e irla corrigiendo de forma que cada vez me dé mejores resultados. Esta incorporación de experiencia es sistematizada por las poblaciones humanas, aquí no es por un humano, sino por poblaciones humanas, para que entonces el conocimiento se sume y no sea solamente el conocimiento que se adquiere durante un tiempo de vida, sino que además se puede incorporar todo el conocimiento que ha tenido la población sobre determinadas cosas de su ambiente. Esta información es cargada mediante la educación en un proceso de aprendizaje largo, y los seres humanos tienden a tomar como ciertas y únicas las condiciones que cada una de las culturas les imprime. Este condicionamiento de la realidad ya de por sí limita
el tipo de información a la cual yo voy a acceder. No todas las cosas que hay en mi ambiente me van a ser importantes, sino las que mi cultura diga que debo de prestarles atención. Si de por sí biológicamente yo tengo una determinación para ver ciertas cosas, porque soy un ser humano, hay una longitud de onda que puedo ver, hay una cierta frecuencia de sonido que yo puedo detectar, hay un rango de estas condiciones que yo puedo detectar, mis sentidos, mi capacidad biológica para percibir es limitada. Bueno, pues a esta limitación además se le incorpora una reducción por aprendizaje. El ser humano se especializa dependiendo del tipo de información que la cultura le diga que debe de absorber. Los lingüistas detectaron en la década de los 90 y a principios de este siglo que los seres humanos, los niños en particular, tenían lo que ellos llamaban rasurados neurales. ¿Qué es lo que pasa a un niño de 1 año? Bueno, los sonidos que no son recurrentes dentro de un lenguaje, ¿no? Las neuronas que están relacionadas con esos sonidos son eliminados porque no se necesitan, y las neuronas restantes que tienen que ver con los sonidos que sí son estimulados, pues entonces empiezan a tener una interrelación mucho más estrecha y compleja. El niño que posee un vocabulario auditivo más o menos amplio y un verbal por ahí de unas entre 15 y 30 palabras, empieza a especializarse y de repente comenzamos a ver que el niño genera frases de 2, 3 palabras. En lugar de decir una cosa a la vez, ¿no? Nombrar una cosa a la vez, casi siempre sustantivos, ¿no? Empieza a formar frases cortas de 2, 3 palabras interrelacionadas. Esto habla de una mayor complejidad. Si bien esto lo descubrieron los lingüistas con respecto al lenguaje humano, esta misma situación que sucede con el lenguaje humano sucede con absolutamente todas las condiciones conceptuales que existen al interior de una cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que todas aquellas nociones visuales, táctiles o sensibles, perceptibles que un individuo puede tener antes del año, se reducen se eliminan todas aquellas nociones que no han sido estimuladas lo suficiente o que nunca han sido estimuladas del todo, ¿no? Y las neuronas que quedan empiezan a tener una interrelación mucho más densa. El cerebro humano se especializa dependiendo del ambiente al que esté expuesto. Y el ambiente primigenio humano es el ambiente sociocultural. Así que si la cultura es una forma en la que determinada población determina qué tipo de información que existe en su ambiente es relevante para ellos, y el cerebro humano se especializa dependiendo de la información a la que es expuesto, entonces básicamente la cultura determina de cierta forma la estructura neural. Dicho esto, todas estas condiciones de los imperativos fisiológicos, hambre, sed, deseo de copular, defecación, micción, sueño, vigilia, todas estas condiciones, todos estos imperativos fisiológicos que son nociones bajo las cuales tratamos de agrupar las conductas que tratan de satisfacer a la fisiología de un individuo, quedan sobrescritas por la experiencia, pero esta experiencia a su vez está sobrescrita de una forma particular por cada una de las poblaciones a partir de su cultura. El imperativo comportamental son una serie de conductas recurrentes en el ser humano y que se repiten independientemente de en qué cultura esté. Son categorías, esto debe de quedar claro, son categorías construidas para entender la condición humana, y estas categorías construidas tienen condicionantes biológicos, pero a su vez determinantes culturales. Los imperativos comportamentales tienen condicionantes biológicos porque surgen de un deseo primario del animal humano. Y tienen determinantes culturales porque estos condicionantes biológicos se expresan o no en función de los valores de determinada población, es decir, en función de su cultura.
¿Cuáles son los imperativos comportamentales? Agresividad, territorialidad, sexualidad, inquisitividad, y yo agrego uno más que es jerarquía. Estos 5 imperativos comportamentales tienen una función social, es decir, si los imperativos fisiológicos están fundamentados en el individuo, los imperativos comportamentales tienen una función plenamente social. Hay una interrelación entre 2 individuos especie al menos, para que los imperativos comportamentales tengan sentido. Los primeros, los imperativos fisiológicos, satisfacen condiciones plenamente biológicas, individuales. Los imperativos comportamentales satisfacen necesidades cuando un individuo entra en interacción con otro. Y en siguientes videos empezaremos a ver a los imperativos.